Amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión. A partir de este momento vamos a la transmisión de nuestro programa semanal Diplomacia a su alcance con el internacionalista William Santana. Él tiene como invitado al doctor Luis Salazar Marcano o Marcano Salazar. Da igual porque en Margarita pues los apellidos los usan o el primero o el segundo, muchos el de la mamá, muchos solo el del papá, pero en Oriente pues es igual, ¿no? Y él es el doctor en Historia de la Universidad Católica Andrés Bello, magíster en Ciencias Políticas en la Universidad Simón Bolívar, máster en Derecho Procesal en la Universidad Central de Chile, licenciado en Historia, becario del doctorado de Derecho Central en Chile y magistrado de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia Legítimo de Venezuela. Bueno, doctor, eh, William, presenta tú, pues, de todos modos, al doctor y al tema que está escogido para hoy. Bueno, muchas gracias, José Antonio. Buenos días para ti y para tu audiencia. Bueno, ya el currículum de Luis Manuel es bastante extenso y pues tú has destacado, yo creo que lo más importante. Lo que me falta agregar, gran amigo, miembro del Foro Venezolano de Política Exterior también, donde compartimos, distinguido miembro. Y la invitación que le he hecho en esta oportunidad tiene que ver con el asunto de la violencia en cuanto a procesos políticos. La semana pasada lo hicimos en Latinoamérica. Esta semana consideré que Venezuela debía ser tocado, puesto que durante este periodo han sucedido algunos acontecimientos que preocupan cuando aún ni siquiera estamos en campaña electoral, que hayan amenazas de ciertos sectores civiles, tanto civiles como militares, especialmente la candidata María Corina Machado, pero no exclusivamente. Hemos visto también que la candidata Elsa Solórzano ya ha acudido al sistema internacional para interponer una denuncia sobre amenazas muy serias en su contra. Hemos visto agresiones a otros candidatos, a Enrique Capriles, que ha sido publicitado en la última semana. Y bueno, en este contexto, la invitación mía tiene como fundamento el hecho de que Luis Manuel es experto en asuntos de derecho internacional, conocedor mucho de la política venezolana, a pesar de que está en el exilio en Chile. Y la idea es que nosotros dentro de este panorama, como te dije, preelectoral, porque aún ni siquiera estamos en la campaña de las primarias, que comienza mañana, se estén dando estas situaciones. Y yo quisiera que Luis Manuel nos hablara un poco acerca del relacionamiento internacional de esta problemática, el relacionamiento en el sentido de dónde estarían concernidos los organismos internacionales y ciertos países importantes que siempre dan su opinión acerca de este tema. Hemos visto con cierta sorpresa y agrado que Chile se ha pronunciado en recientes oportunidades sobre los asuntos de la democracia en Venezuela, incluso hasta Colombia. Y bueno, sin más, le dejo la palabra a Luis Manuel. Bienvenido, Luis Manuel, y gracias por haber aceptado Bueno, la invitación. gracias a ustedes, a distinguido amigo y a ti, William, por invitarme a su programa Ojo con eso, que además soy un fan, lo veo siempre. Gracias. Con respecto al título de la invitación que hemos hecho al público, hostigamiento político en Venezuela, bueno, si nosotros nos aproximamos a la etimología de lo que significa la palabra hostigamiento, tiene que ver con persecución política, psicológica, física, es decir, a una acorralar al ser humano en función de intereses que son mezquinos, que no corresponden con lo que es el bien, pues. Lo que estamos nosotros presenciando en Venezuela, yo me voy a tratar de, porque esto es un tema que pudiéramos estar aquí hablando de horas, pero yo me voy a limitar a lo que se ha dicho, pues, de lo que se está diciendo de, pues, la supuesta inhabilitación de algunos líderes políticos venezolanos. Y yo lo voy a hacer desde el punto de vista de lo que es el derecho, pues, de lo que es mi competencia directa y, por supuesto, la vinculación que tiene con el sistema regional, el sistema regional o el sistema internacional. Nosotros vemos que en la Convención Americana de Derechos Humanos, si no me equivoco, es el artículo 23, el numeral, no sé si es el uno o el 2, no me acuerdo realmente, va a hacer una distinción y va a garantizar,
los siguientes derechos políticos de las personas, los cuales van a estar relacionados con el artículo 23 de la Constitución de Venezuela, y esos son el derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos, el derecho al voto en las elecciones para elegir representantes, el derecho a votar en votaciones que estén dispuestas para expresar la voluntad de los ciudadanos, el derecho a ser electos en sufragio universal y secreto para desempeñar cargos de representación popular y el derecho a tener acceso a condiciones de igualdad y a las funciones públicas para desempeñar cargos administrativos. Hay algo muy importante que se está utilizando allá el Tribunal Supremo de Justicia que está en Venezuela. Yo soy parte del Tribunal Supremo legítimo de Venezuela, por eso es que me tengo que referir a este tribunal como el tribunal que está usurpando nuestras funciones. Y hay algo importante que es la separación de poderes y la independencia judicial. Es una variable condicionante de la existencia del Estado de Derecho. Es decir, el Estado de Derecho que se opone a el Estado policía o el Estado del despotismo ilustrado que fue el que reinó en el siglo XVIII o al Estado de la fuerza que reinaba por el absolutismo, digamos, el poder absolutista que reinaba durante el siglo XVII. O sea que el Estado de Derecho se va a hacer presente en el imaginario internacional y doméstico de los estados nacionales a partir del siglo XIX, y eso es una conquista fundamental porque tiene su identificación básica en la independencia de los poderes públicos, especialmente en la independencia judicial. Entonces, que se utilice un poder, el poder judicial, para tratar de manera amañada de inhabilitar a un candidato o a los candidatos que están optando por una posición, eso realmente desdice de lo que es el sistema democrático. Entonces, ahí es donde nos estamos dando cuenta ante qué nos estamos enfrentando, que bueno, eso lo sabemos pues todo. Entonces, continuando pues entre todos estos derechos políticos, puede establecerse muchas distinciones, pero hay una básica entre ellos, que es la que se deriva de la vinculación especial al principio democrático representativo que está consustanciado con el Estado de Derecho. Entonces, así todos los derechos que se van a enumerar en la Constitución nuestra bolivariana de 1999-2000 como principios de ciudadanía y los cuatro primeros enumerados que están enumerados en la Convención Americana, están sin duda estrechamente vinculados al principio democrático, siendo una manifestación concreta del ejercicio de los derechos de participación política por los ciudadanos vinculados con la democracia participativa y representativa en particular, y los derechos a votar, el derecho a elegir representantes, a ser electos como representantes de elección popular. En cambio, el último de los derechos enumerados en la Convención Americana, que lo acabo de mencionar, que también se puede considerar que deriva de las previsiones constitucionales de tener acceso a condiciones de igualdad en las funciones públicas para desempeñar cargos administrativos, no necesariamente tiene un vínculo esencial en el principio democrático, pues se trata del derecho a acceder a funciones públicas y ejercer cargos públicos no electivos. Entonces, esta distinción tiene particular importancia a la hora de determinar la posibilidad y el ámbito, mis distinguidos amigos, de las restricciones al ejercicio de los derechos. Pues en el caso de los derechos políticos que están enumerados en la Constitución y de los cuatro primeros derechos enumerados en la Convención Americana, las restricciones van a implicar en definitiva una restricción al principio democrático. Y en cambio, en el último de los derechos enumerados en la Convención y que se deduce de las previsiones de la Constitución venezolana, las restricciones pueden establecerse al ejercicio de cargos públicos que no afectan en esencia el principio democrático. Esta distinción, distinguidos amigos, es importante eh, cuando se enfoca específicamente en el derecho político a ejercer cargos públicos de elección popular regulado en el artículo del 63 al 65 de la Constitución y en el artículo 23 de la Convención Americana que acabo de citar, en función al derecho político de tener acceso a condiciones de igualdad para ejercer cargos públicos no electivos mediante el nombramientos administrativos regulados también en el artículo 23 de la misma Convención Americana. Bien, entonces tenemos pues que en cuanto a la inhabilitación política, está regulada en el Código Penal como pena
está consagrada creo que en el artículo 24, estableciendo que palabras más, palabras menos, no podrán imponerse como pena principal, sino como pena accesoria a las de presidio o prisión y produce como efecto la privación a cargos de empleos públicos o políticos. Es decir, que la inhabilitación, para que se produzca, debe tener una sentencia definitiva sobre una persona que haya sido condenada y que en virtud de esto no va a poder tener el derecho al goce del derecho activo y pasivo también del sufragio. Entonces, esto va a perder toda capacidad para poder tener, digamos, y ejercer esos cargos. Que por Doctor, supuesto, como sí. nosotros vemos en el imaginario político venezolano actual, no se corresponde, para terminar la idea y ahorita para que ustedes me hagan las preguntas que quieran. Entonces, en cuanto a la inhabilitación política por condena por delitos cometidos durante el ejercicio de sus funciones o de otros que afecten al patrimonio público dentro del tiempo que fije la ley, a partir del cumplimiento de la condena, de acuerdo con la gravedad del delito que va a prever la Constitución, la ley contra la corrupción, que si no me equivoco es del año 2004, 2003-2004, dispone en su artículo 96 que todo funcionario público que haya sido condenado por cualquiera de los delitos que están establecidos en esa ley va a quedar inhabilitado para el ejercicio de la función pública y por tanto no puede optar a cargo de elección popular o a cargo público alguno a partir del cumplimiento de esa condena, y eso es por más o menos 5 años como establece esta ley. Estoy repitiendo palabra más, palabra menos, porque no me conozco, no me sé la norma de memoria. De tal manera, pues, que si nosotros observamos ese fenómeno normativo a través de la normativa internacional, que es la la Convención Americana de Derechos Humanos, y a la Constitución Nacional Venezolana, a la Ley Doméstica Penal Venezolana, nosotros advertimos que estamos enfrente de una arbitrariedad de carácter jurídico y político. Por lo tanto, yo considero que inicialmente para abrir la discusión, y que ustedes hagan preguntas, inclusive que me puedan contradecir en alguna de las cosas que estoy diciendo, que bueno, yo me estoy sometiendo a lo que está escrito en las normas tanto internacionales como domésticas. Yo puedo decir que actualmente no existe, de los que yo conozca, ningún candidato que haya sido condenado eh, por la ley contra la corrupción ni que se le esté aplicando el Código Penal para que se produzca la pena subsidiaria, que es la inhabilitación de carácter político. Adelante, y gracias por la Fíjese, doctor, oportunidad. yo intentaba en estos días, por mí mismo, dilucidar esta temática, ¿no? Y me preguntaba, ¿cómo es que Hugo Chávez dio un golpe de Estado violando la Constitución, usando la fuerza de un estamento militar que se supone es el resguardador de la soberanía nacional, y sin embargo luego se le permitió ser candidato sin pasar por inhabilitación alguna? Y hoy que el régimen tiene frente a sí a varios candidatos, muchos de ellos con opción de reemplazarlos si la población se moviliza de verdad, verdad, en función democrática y libertaria. Entonces, la inhabilitación sí funciona. ¿Por qué no funcionó antes? O sea, no es esto un Bueno, argumento sencillo y válido para que la gente entienda que estamos en un despropósito jurídico. yo tengo una opinión que de aquello, estos lodos vienen de aquellos polvos. Si nosotros vemos lo que el profesor Juan Carlos Rey definió como el sistema populista de conciliación de élite, que se inicia en 1958, que es la democracia que nosotros tuvimos, imperfecta, sí, pero que nos dio libertad, que tenía errores, sí, había muchos errores, pero nos dio libertad, va a sufrir cuatro grandes fracturas. Primero, la fractura económica del Viernes Negro, que va a producir la fractura social del 27 de febrero. Unidas van a generar ese gran malestar que va a conducir a la fractura política con el golpe de Estado del 4 de febrero, y luego viene la fractura institucional, dentro de la cual está ese indulto presidencial que se le dio a Hugo Chávez, y que va a generar pues la fractura electoral final del sistema populista, que va a continuar, para mí, en mi opinión, va a continuar de la democracia representativa al autoritarismo competitivo, de acuerdo a lo que establece Levinsky
en su trabajo de los autoritarismos competitivos, se va a continuar como autoritarismo competitivo y que va a conducir a la dictadura que tenemos hoy en día. Entonces, yo creo que lo que hizo Hugo Chávez, bueno, eso quedó impune por los muertos. Yo aquí menciono a uno que fue mi amigo querido, Virgilio Fernández, el 27 de noviembre, 27 de noviembre del 92, murió, era periodista del Universal, siempre pienso en él, Dios lo tenga en la santa gloria, y muertos como él quedaron impunes por un hecho que no fue considerado dentro de la estructura de las inhabilitaciones. Yo creo que producto de esa fractura institucional que se va a generar a partir de 1992 con la fractura política de ese sistema, es que van a entrar digamos, estas perversiones administrativas dentro de las cuales una lamentablemente fue este indulto a Hugo Chávez y a los demás que le acompañaron, que no tuvo una Ahora, condena. Lamentablemente capítulo aparte de está esas impune. perversiones, capítulo aparte de esas perfecciones y debilidades que pudo haber tenido el sistema democrático durante 46 años instaurado en Venezuela, frente a ello, no son peores y más destructivos los desmanes que ha cometido en 25 años el régimen actual Sí, mira, lo que pasa es y no que ha habido a reacción partir plena. lo que pasa es que estamos bajo un gobierno despótico. Luego, pues, yo me atrevo a decir que no estamos en un debate político en Venezuela. Hay un secuestro de unos criminales que han secuestrado al país. Ese secuestro se evidencia a partir de haber captado las instituciones. Hay un Tribunal Supremo que es el bufete de esta gente y así las instituciones todas se tienen que quitarse el sombrero y arrodillarse ante el poder político. Hay un desmontaje social, hay un daño antropológico que ha generado la crisis humanitaria más grande que ha vivido América Latina en su historia, que la está produciendo Nicolás Maduro hoy en día, con gente que sale por las fronteras caminando. Aquí a Argentina llegó hace unos años un muchacho caminando buscando a su mujer, a su esposa, a su familia. Entonces, nosotros actualmente tenemos esa ventanita que es las elecciones, tenemos las primarias para ejercer nosotros el hecho democrático, pero nos vamos a enfrentar con unos señores que están obligados a llamar elecciones porque la Constitución lo manda, a menos que de una vez por todas se quiten la careta ya ante el mundo y ante todo y digamos, no, aquí no va a haber elecciones, aquí no queremos que haya ningún tipo de expresión. Tratan de generar la prohibición de las primarias a través del uso del derecho, todo eso, ojo, todo esto está penado, pero tipificado como crimen internacional en el Estatuto de Roma. Algún día tendrán que responder ante la justicia internacional. Entonces, qué es Una lo que está pregunta. ocurriendo? Si tenemos una ventanita, vamos a utilizarla. Así pongan ahí a quien quieran poner en el Consejo Nacional Electoral, si todos vamos a ejercer el voto en el exterior, los que estemos en el exterior, los que están en Venezuela masivamente, no creo que valga ninguna trampa en contra de esto, a menos que quieran desconocer a quien gane las elecciones y mostrarse ya de una vez ante el público como lo que son, pues unos secuestradores, una gente que está ejerciendo el poder de manera autocrática, que no es la discusión derechas-izquierdas. Venezuela no hay una izquierda, ni una bandera para buscar aliados internacionales, pero no son de izquierda. ¿Sí? Entonces, la izquierda seria de América Latina está respondiendo, que el presidente Boric aquí en Chile bien lo dijo, pues llame a elecciones y que sean democráticas, libres y verificables. Bueno, Entonces, la observación sí, Sí. internacional es indispensable. sí, Adelante. es importante que Ah, William, ok. que se maneja dentro de los términos diplomáticos internacionalistas, o sea, ¿qué percepción hay en el campo político hemisférico en particular con respecto a Venezuela?
Bueno, Es factible que de verdad vayamos a eso que está señalando el doctor, a que se declaren definitivamente ajenos a toda ley y a toda constitución y se instauren ahí de por vida como pasó en Cuba. bueno, justamente allí es donde que yo quería tocar el punto de lo que significa para nosotros el sistema internacional. En este caso, vamos a limitarlo al sistema interamericano y, por supuesto, a lo que papel que pudiese jugar la Corte Penal Internacional, que para nosotros es una referencia fundamental en estos momentos. No sabemos cuál va a ser el desenlace, por supuesto, pero sí estamos viendo que hay un desarrollo importante. Y yo quería aprovechar estos momentos para que José Manuel tú nos diese tu opinión, yo creo que ya con un tiempo muy breve, acerca de cuáles son los organismos y cuál sería su papel. Yo tenía en un principio pensado lo que era el papel de la OEA, lo que era el papel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el papel del Alto Comisionado de Naciones Unidas, incluso de la misión de contacto Por del esa vía no se ha Consejo podido de nada, por esa Derechos vía no se ha Humanos. logrado nada. Claro, pero en Mira, estos... Ajá. mire, el derecho internacional público se está jugando el todo por el todo frente a la gente. No, no estoy hablando frente a los académicos, por ahí hay un libro que compré nuevo, El Derecho de la Política Internacional, El Derecho de la Política Internacional, que es interesantísimo. El derecho internacional cumplió con su trabajo, estableció un sistema internacional ordenado, estableció un equilibrio de poderes, estableció tratados internacionales, estableció la Organización de Naciones Unidas, ha cumplido con sus funciones. Hoy hay grandes retos, que son el reto de no permitir que la oscuridad se siembre en las naciones que quieren ser libres, de que haga valer el principio de autodeterminación de los pueblos a través de las estructuras de los organismos regionales de derechos humanos, a través de las estructuras de las organizaciones internacionales, regionales e internacionales. ¿Para qué? Para obligar a el secuestrador a soltar. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, vamos a poner un supuesto negado, gane quien gane las elecciones primarias, vamos a elecciones primarias, vamos a elecciones nacionales. No, tú estás inhabilitado, pero ¿por qué? Si la ley no dice eso. Entonces ya el tirano empezará a quitarse la careta poco a poco, empezará a desmontar ese discurso democrático de elecciones que ha mantenido durante todos estos años y empezará a mostrarse ante el mundo como un dictador. Entonces los organismos internacionales de cualquier manera, a través de sanciones no a las personas, porque por ahí dijo Luis Vicente León, creo que lo vi en una entrevista, que porque hay Ferraris y hay gente con restaurantes y con mucho dinero, no hay sanciones. Las sanciones son contra el Estado, no contra las personas. Y hay muchos que están allá, inclusive lavando dinero. Entonces, el tema es que el sistema internacional funcione. ¿Para qué? Para que prevalezca la justicia, la libertad, el sistema democrático en el que hemos vivido hasta ahora, el principio de autodeterminación de los pueblos, que los pueblos, yo que hago una pregunta, ¿qué pueblo quiere ser oprimido o quiere ser esclavo? Esto que pasó en Cuba o que está pasando en Cuba, que tiene más de 60 años, eso no puede pasar más nunca. Bueno, nos quedan Digo cinco lo minutos, que doctor. dijo, Usted lo ha dicho. sí, La pregunta mía. repito lo que dijo el fiscal Estracera en los juicios de contra la Junta Militar en Argentina, nunca más. El mundo, estos años en los que vamos a presenciar la victoria de la libertad en Venezuela, porque estoy seguro de eso, el mundo se va a enfrentar a ese nunca más, cuando las cadenas de los venezolanos se rompan de manera definitiva. Y gracias por escuchar. Nos quedan Mucho cinco más de minutos. qué hablar, mucho más de qué hablar. Hay sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que consagran la doctrina del proyecto de vida. Eso es importante de ser tomado en consideración. Hay sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con respecto al sistema democrático y tenemos sobrada doctrina que ampara a los hombres que queremos ser libres, de que realmente en Venezuela se vayan a dar en el año 2014 o cuando sea que las quieran hacer. Si las quieren adelantar, yo creo que igual pierden, que la gente está cansada, obstinada, la gente quiere ser libre.
Pero si el régimen se Bien, nos sale con la, gracias. doctor, si el régimen se nos sale con la suya, la opción que está planteada en la Corte Penal Internacional puede ser nuestra tabla de salvación. Bueno, yo no creo que la Corte Penal Internacional sea tabla de salvación para nada, porque la Corte Penal Internacional no trata temas de carácter político, sino jurídico. Crímenes internacionales. Bueno, no, los crímenes que están Responderán denunciados allí. los crímenes que están establecidos en el Estatuto de Roma. Creo que el tema de la salida, del tema de la búsqueda de la libertad en Venezuela, nos las vamos a dar nosotros mismos, los venezolanos, a través de esta ventana que está en la Constitución Nacional, que es la Bueno, ventana de la democracia. Si quieren cerrar la ventana, de quitarse la careta de una vez por todas para decirle al mundo lo que son unos dictadores, una autocracia o un gobierno autoritario, bueno, que lo hagan. Pero yo no creo que la salida sea primero de afuera, mucho menos violenta. Yo creo que la salida es democrática, constitucional, a través del ejercicio del voto, y es el voto y es la democracia lo que nos va a dar a nosotros ese camino para bueno, poder regresar a nuestro. bueno, Gracias. su palabra vaya adelante, William, para cerrar el programa, pues que nos dé tu parecer como conclusión. Y la puerta queda abierta, doctor, para eventuales nuevas conversaciones de Y este tema. gracias y envío un saludo a todo lo que es el Foro Venezolano de Política Exteriores. Está el embajador Milos Alcalá, y el embajador Víctor Rodríguez Cedeño, la embajadora Betancur y tantos funcionarios diplomáticos de carrera que no han tenido actualmente por esta opresión que está ahogando a Venezuela la oportunidad de servir a la nación. Creo que tenemos un servicio exterior de lujo, bien formado, que está listo para regresar a tomar las riendas de la diplomacia venezolana que bastante falta le hace. Okay. William, para cerrar. Muchas gracias, gracias a José Antonio por esta oportunidad. Bueno, gracias a mi querido amigo Luis Manuel. Sumamente interesante su presentación, muy profunda, los conocimientos jurídicos, pues por demás que nos ilustran cada vez que podemos hablar con él. Y esperemos que, como te había prometido José Antonio, en próximas oportunidades tengamos a otros miembros que, como muy bien lo ha mencionado Luis Manuel, son un valor dentro de lo que es el mundo intelectual internacional de Venezuela, tanto jurídico como político y económico. Y pues estoy cumpliendo con mi palabra de haber tenido un invitado No, de tan lujo, especial de lujo, como... de lujo. Yo le doy las gracias también al Gracias, doctor Luis Manuel Marcano y de verdad, pues para gracias. nosotros en Radio Victoria o con eso Televisión, que nos hemos propuesto una filosofía de acción que es trabajar por la mejor ciudadanía y buena gobernanza y la democracia y la libertad en conjunto a través de la producción de Invirn de Corp. Les agradecemos mucho haber estado con nosotros y vamos a seguir con estos temas porque queremos ser aleccionadores, queremos motivar a la gente a que no dejen de defender la democracia pese a todas las vicisitudes que se han vivido en estos 25 años, que la lucha debe continuar y es planteando formulaciones válidas desde el punto de vista del respeto mutuo y de la instauración de una fórmula de gobierno que se corresponda con las aspiraciones de los pueblos latinoamericanos en particular. El mundo también, pero a nosotros nos interesa mucho este hemisferio que se nos está convulsionando sin darnos cuenta, pero que yo creo que nos podemos delastrar de eso si actuamos con conciencia y con firmeza. Gracias, doctor. Gracias, William.